Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo les va? Bueno, la clase de hoy, el tema que nos tocaría es la época histórica del reinado de Felipe II. Bien, Felipe II, hijo de Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Bien, podemos considerarlo que pertenecería a lo que se conoce como la dinastía de los Austrias mayores. Bien, eh, los Austrias mayores serían Carlos I y Felipe II. Bien, recuerdan ustedes que el Imperio Español se iniciaría con Carlos, ¿sí?, nieto de la reina Isabel la Católica. Bien, a su vez su hijo Felipe II, bien, inicia una política no ya de expansión como su padre, sino más bien una política de defensa. Bien, defensa de lo que muchos autores denominan como defensor del baluarte de la cristiandad. Bien, bueno, entonces la época de Felipe II abarcaría desde el año 1556 a 1598. Bien, él tiene que llevar adelante varios conflictos, entre los que más destacan propiamente es el conflicto con en los Países Bajos, ¿sí?, donde Guillermo de Nassau, ¿sí?, este protestante, quiere llevar adelante una rebelión para que estos reinos de Flandes, que pertenecían al Imperio Español, se desligaran o rompieran vínculo, ¿sí?, con toda esta unidad cristiana de la monarquía o propiamente dicho el Imperio Español. ¿Sí? Debe enfrentar este conflicto, entonces inicia varias batallas, ¿sí?, de las cuales él gana, triunfa, y los protestantes son aplastados. Bien, obviamente tenemos que reconocer que ya por entonces se iniciarían los intereses británicos, es decir, los intereses de Inglaterra, sobre estos territorios que actualmente aún perduran. Bien, entonces otro de los grandes conflictos que tiene que llevar adelante es el conflicto con Francia. Bien, justamente en esta monarquía, ¿sí?, del primer rey podemos considerar protestante, ¿sí?, ¿qué ocurría? Que el monarca o futuro monarca de Francia, Enrique el Borbón, pertenecía eh, a la herejía protestante. Bien, ya recuerdan ustedes que el protestantismo ya en esta época se va haciendo fuerte. Bien, y es entonces que este monarca, para asumir la corona, ¿sí?, y por exigencia del pueblo francés, ¿sí?, debe renunciar a su fidelidad, ¿sí?, de ser protestante, y se hace bautizar, ¿sí?, y como que retomaría la creencia católica. Lo cual se lo conoce a este monarca con la célebre frase: París bien vale una misa. ¿Bien? Es decir, que a él simplemente una misa le valía lo que sería ser monarca de Francia. ¿Bien? Bueno, al Felipe II debe enfrentarse propiamente a este monarca protestante y a los intereses que cernía sobre todo sobre la península italiana, itálica, hacia el sur, sobre todo territorios que pertenecían antiguamente al poderío español, del cual fue dominado por los aragoneses, es decir, durante la época del monarca Fernando de Aragón. ¿Bien? También Francia tenía grandes intereses. Ya recuerdan ustedes que Carlos V también tuvo que llevar adelante un gran conflicto, sobre todo con el rey Francisco, ¿sí?, antecesor de Enrique, sobre todo por los intereses que también tuvo que defender Felipe en Italia, en las regiones italianas. Bien, ¿qué más? Decimos entonces que el hecho más importante que le toca llevar adelante a Felipe es sobre todo la defensa contra la invasión otomana o el imperio turco, ¿sí? Los turcos todavía tenían gran preponderancia, ¿sí?, y tenían gran fortaleza, como ya habíamos visto,
durante las guerras que llevan adelante, recuerdan ustedes, la invasión que tuvieron de manera terrestre, ¿sí? Hasta llegar a las puertas de Viena, ¿sí? Y ahora lo que a Felipe le tocaría llevar adelante es una defensa marítima en contra del Imperio Otomano. ¿Bien? Cuando se inicia esta defensa, y decimos entonces, sobre todo se destaca el hecho de la gran batalla que le toca llevar adelante a Felipe, que es la batalla de Lepanto. ¿Bien? Acontecida el 7 de octubre de 1571, ¿sí? En el Golfo de Lepanto, se encontraría en las costas de Grecia. ¿Bien? Ya los musulmanes se habían apoderado de Túnez, región del actual país Túnez, obviamente, del norte de África. Habían tomado posesiones de algunas islas del mar Mediterráneo y ya directamente se dirigían hacia el continente europeo. ¿Bien? Quien gobernaba el Imperio Otomano por entonces era el hijo de Solimán el Magnífico, que era Selim. ¿Bien? Y don Juan de Austria le toca la defensa. Don Juan de Austria era este gran comandante. Bien, se cuenta que es hijo natural de Carlos V, o sea que sería medio hermano de Felipe, ¿sí? Este gran capitán le toca llevar adelante la organización, ¿sí?, de la flota, quien se enfrentaría, ¿sí?, con la gran flota otomana. Bien, se calcula que fueron más de 130.000 hombres, los cuales llevaba adelante el comandante turco, ¿sí?, Ali Pasha. Bien, se dice que la escuadra cristiana era muchísimo más inferior, y para dar una explicación a grandes rasgos de lo que aconteció en esta batalla, he decidido tomar estos dos símbolos, es decir, el símbolo de la cruz cristiana, ¿sí?, y el símbolo de la media luna propia de la creencia musulmana. ¿Bien? ¿Por qué estos dos símbolos? Porque fueron estos dos símbolos los que decidieron tomarse en formación de las naves, ¿sí? Es decir, que en el mar, ¿bien?, se decidió por iniciativa de don Juan de Austria que las flotas cristianas se ubicaran en forma de cruz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al ser muchísimos menores en cantidad, no quedase ningún hueco ni ningún vacío en el cual fuera una maniobra envolvente por parte de los turcos, que toman la iniciativa de formar una media luna. Bien, entonces se cuenta que por entonces el Papa Pío V, ¿sí?, San Pío V, quien estuvo por entonces al mando del sumo pontificado, ¿bien?, pide a toda la cristiandad europea, ¿sí?, que se rece el rosario, ¿bien?, a fin de que los cristianos puedan obtener una gran victoria. Bien, es entonces que acontece que se elige justamente esta fecha, ¿bien?, de la batalla para conmemorar, ¿sí?, esta devoción al Santísimo Rosario. Bien, ¿qué más? A Felipe II también le tocó llevar adelante un conflicto con Inglaterra. Bien, por entonces gobernaba la reina Isabel I, hija de Enrique VIII, ¿sí?, de Ana Bolena. Ya esa parte de la historia ya nos vamos a dedicar, ¿sí?, sobre todo cuando nos tocaría la etapa de la rebelión protestante en Inglaterra, ¿sí?, que fue muy distinta a la rebelión protestante en el ámbito religioso que se dio en Europa. Bien, bueno, entonces la reina Isabel, bien, lleva adelante una gran oposición a la monarquía, ¿sí?, de Felipe II. ¿Por qué? Porque Felipe representaba esta fidelidad al Papa y la fidelidad a la fe católica. ¿Bien? ¿De qué manera buscó la reina Isabel debilitarlo? Obviamente que Inglaterra no estaba, ¿sí?, a la altura de lo que representaba la grandeza del Imperio Español. Entonces, ¿de qué manera buscaba debilitarlo? Propiamente a través de maniobras de piratería. Es aquí donde nacen los corsos, ¿sí?, estos famosos piratas que muchas veces escuchamos a lo largo de la historia, ya sea Drake, ¿sí?, o el pirata Morgan, ¿sí?,
o todos estos piratas que fueron autorizados, sobre todo durante el reinado de Isabel, bien, se hicieron muy famosos estas tareas de piratería, a fin de cortar, digamos, el vínculo comercial que existía entre América y España. ¿Bien? Es decir, que la reina se dedicó a sabotear el poder económico de este monarca. ¿Bien? ¿De qué manera buscó Felipe derrotar esta monarquía, ¿sí?, que quería vencer a la cristiandad europea? Sobre todo con la famosa creación de lo que se llama la Armada Invencible. Este nombre en realidad no fue el nombre dado por el monarca español, sino fue dado por los mismos ingleses, que cuentan de que en forma más bien burlona, podemos llegar a decir, le otorgan este nombre a la armada, ¿sí?, que crea Felipe, a fin de poder invadir Inglaterra. Bien, esta batalla dura un tiempo hasta que la misma armada, ¿sí?, se ve sucumbida en un naufragio, y lo cual los intentos que tuvo Felipe de poder dominar Inglaterra, digamos, quedan desvanecidos. Bien, ¿cómo acontece estos sucesos? Sobre todo cuando la reina Isabel manda a ejecutar a María de Estuardo, ¿sí?, la cual seguía siendo fiel a la Iglesia Católica, ¿bien?, y era apoyada por gran parte de la nobleza de Inglaterra. Es decir, ella se podría encontrar dentro de los últimos intentos de los católicos de poder tomar dominio sobre la monarquía inglesa. ¿Bien? María de Estuardo, antes de morir ejecutada por su prima Isabel, por su media hermana Isabel, había pedido apoyo a Felipe, y el cual él asiste con la creación de esta armada, como bien habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué otro hecho importante tuvo la monarquía de Felipe? Fue la anexión de Portugal. ¿Bien? ¿Cómo anexiona a Portugal? Porque, sobre todo, por línea de linaje. ¿Bien? Felipe II era nieto de Manuel el Afortunado, que había sido anteriormente monarca de Portugal. ¿Bien? El monarca Sebastián había fallecido y sin dejar descendencia en la corona portuguesa, ¿sí? Hubieron varios pretendientes de quererse adueñar de esta monarquía, hasta que Felipe decide intervenir a través de una invasión militar, y es aquí donde durante su reinado se anexiona el reino de Portugal. Es decir, que prácticamente toda la península, ¿sí?, ibérica quedaría bajo el dominio de este gran monarca. Bien, otro hecho importante es que durante el reinado de Felipe, ¿sí?, se crea la majestuosa obra de Santa Teresa. Es decir, que durante su reinado Santa Teresa inicia toda su labor de creación de monasterios, ¿sí?, reforzando toda una corriente contraria a lo que el protestantismo venía llevando adelante. Entonces podemos llegar a considerar que, sobre todo en esta época de Felipe, se lo puede definir como gran defensor de la fe cristiana. ¿Bien? Es decir, siendo fiel a la Iglesia Católica y al Papa, fue el único monarca que no sucumbió, ¿sí?, bajo estos intentos que ya el mismo protestantismo venía llevando adelante. ¿Bien? Entonces, lo que quedaba de España, de esta defensa, ¿sí?, de persistir en la fe, lo que representaría Felipe II. ¿Bien? En América también acontece que durante el reinado de Felipe II, ¿sí?, en Argentina, Jerónimo de Cabrera funda la ciudad de Córdoba. ¿Bien? Y durante esta época también Juan de Garay, ¿sí?, funda la ciudad o el pueblo de Santa Fe de la Veracruz. Bueno, paso a darle las consignas de esta tarea que ustedes tendrían que realizar ahora. Sería la siguiente: que realicen una breve síntesis expositiva, no en forma de esquema, chicas, sino que ustedes me expliquen todo lo que yo ahora les puse, ¿bien?, y ustedes lo desarrollen en forma expositiva contando lo que yo explique, ¿bien?, a fin de que yo entienda lo que ustedes han entendido y lo que ustedes han trasladado en forma escrita. Bien,
A esto además le vamos a agregar que de todo lo que se ha visto, ¿sí? Aquí en el cuadro, ustedes elijan un hecho histórico en particular y lo desarrollen, ¿sí? En forma expositiva también, ¿sí? Que no sea demasiado extenso, pero tampoco que sea demasiado, ¿sí?, pequeño el desarrollo. Pero, ¿qué me interesaría? A ver, les doy un ejemplo. Sería lo siguiente, que cuenten sobre la batalla de Lepanto, ¿bien? Quien quiera desarrollar la batalla de Lepanto lo puede ampliar, ¿bien? Quien quiera hablar sobre el conflicto de Inglaterra también lo puede hacer, ¿bien? O sobre todo también los sucesos que acontecen a la conquista de América durante el reinado de Felipe. Entonces, cualquier hecho histórico que demandaría, digamos, este cuadro, ustedes tomen un hecho en particular y lo desarrollen, ¿sí? Porque el tiempo prácticamente nos complica un poquito del poder ampliarlos más, entonces yo prácticamente le daría la opción de que ustedes puedan investigar. Aquella que no tengan material para desarrollar esta tarea me avisa y yo las guío hacia dónde podrían conseguir o les enviaría el material que ustedes puedan llegar a resumir. Así que, bueno, estamos en contacto, así que les agradezco mucho y espero que les haya sido útil esta clase, ¿sí? Desde ya muchísimas gracias y que tengan un buen día.